sin darme cuenta. Buenos días, Inge. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabiola? Bueno, apenas son 11:12. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de semaforización, ¿ya? Entonces hemos visto bastante la teoría, los conceptos, los términos que se usan en semaforización, que es importante. Y veremos un ejemplo el ejemplo que tenemos en el libro para poder ir entendiendo y cuáles son los pasos que se siguen. Normalmente esto en cierta forma, es mecánico, ¿no? O sea, no es que uno va a inventarse alguna fórmula o algo. Normalmente ahí está en el libro casi todos los pasos que se siguen, ¿ya? Si uno ve en en el manual de carreteras de Bolivia, ahí se llama, ese tomo es dispositivos de control del tránsito. Y uno busca y no van a entender nada. Ahí está un poco explicado, lo que está más es la ecuación de Webster y no hay ningún ejercicio de aplicación, nada de eso, solamente es teoría y mal explicado. En cambio, en el libro nosotros tenemos bien, aunque hay uno que vamos a ver si nos alcanza el tiempo hoy o si no el martes, del Garber ya también, ¿no? Del Garber que en ese sentido tiene un poquito otro tipo de ejercicio que es bastante interesante para que podamos comprender mejor, ¿ya? Bueno, vamos ahí, 14 personas, 15. $16. ¿Cómo es, Fabiola? ¿Has ido al laboratorio todavía? ¿Esta semana es de 100 o cómo es? Inge, sí, ya hemos ido esta semana ¿Ah, a sí? la... Sí. Ayer justamente hicimos el ensayo de penetración. Ya. Después, los primeros días hicimos los ensayos de los agregados gruesos, los agregados Allá, finos. allá, allá. Sí. Ya. Muy bien, muy bien. Por ejemplo, bueno, esto sí es bien importante. Ahorita se me viene a la mente, ¿no? En agregados, si haces capa base, capa subbase, eh, uno de los eh, tamices que hay que controlar bastante fuera del tamaño máximo, el tamaño mínimo. Ya el pasamalla 200, que es el material fino, el polvo, digamos, el finito. Ese fino, si tú pones bastante cantidad en la capa base o en la capa subbase, va a disminuir la resistencia, o sea, la capacidad de soporte de esa capa disminuye, de la capa base granular, ¿no? O de la subbase granular, disminuye bastante. Entonces es muy importante el porcentaje de finos del pasamalla 200. O sea, no puede ser tiene que ser más o menos hasta el 15, pero hay algunas gradaciones que puede llegar al 25, pero ese es uno de los que se controla más. ¿Por qué? Por el índice de plasticidad. O sea, el índice de plasticidad en las capas de base y subbase tienen que ser menores a 6 y menores a 3, o sea, las bases menores a 3, o sea, no plástico, digamos. Entonces, por eso es que influye mucho en el material fino. Esa es una clave. ¿Y te ha gustado el ensayo de penetración, tal como te he dicho, o era diferente? Sí, Inge, lo que nos dijo el auxiliar ayer era, ¿no? Cuando ya llevamos a la máquina, Sí. tenemos que tener un ligante entre 85 y 100.
Ya, ya. Entonces hemos hecho todo, ¿verdad? Y hemos empezado a sacar muestras de ligante. Ya. Y nos dijo que teníamos que hacer 3 ensayos por cada recipiente o Por cada claro, tipo de muestra. por cada tipo de muestra, claro. Sí. Y nos salió primero, uno de ellos nos salió 65, luego creo que salió 63, si no me equivoco, y el otro Ya. 70 y algo. Nos dijo que estaba dentro del rango, o sea, también Ya. porque ha debido haber problemas con el ligante que ¿cómo se dice? Lo han manipulado mucho, que tal vez se le entró un poco no me acuerdo si dijo arcilla o arena o algo así. Ya. Entonces, esos problemas de ligante de laboratorio ya son como que extras, pero de acuerdo a lo que nos ha salido del ensayo de penetración, que estamos dentro del rango. Claro. O sea, lo que pasa es que, bueno, habría que evaluar bastante, porque si él te ha dicho 85, 100, debería estar en ese rango. Debería estar. Pero yo creo que han comprado más bien un cemento asfáltico 60-70. O tal vez sí. Sí, yo pienso, porque les he dicho, no sé si te acuerdas, el cemento asfáltico que se utiliza para carreteras es 60-70 o 85-100. Es para tráfico pesado, de climas cálidos, es 60-70. Eso es lo que se recomienda. Y para climas templados y tráfico medio o pesado, el 85-100. Entonces, está muy bien, ¿ves? Ese es el de la aguja, ¿no ves? Está bien. Sí. ¿Ves? Pero o sea, no les enseñaron a ustedes, digamos así, o tal vez en el documento de su folleto del Jaime debe estar el AC 85-100, AC 60-70, debe estar ahí, porque si no, hay que aprender esas nomenclaturas. ¿No? Esa es americana, AC es cemento asfáltico. Sí, seguro en la guía que tenemos Ya, del laboratorio debe estar. ya. Lo que nos enseñan allá es más práctico, ¿no? Ver cómo es el procedimiento, sobre No, todo correcto, en los ensayos. correcto. Ajá. Está muy bien. Eso ya recién están aplicando, ¿no? O sea, desde hace 13 meses debe ser. Pero está bien, porque antes no había, pues, laboratorio de pavimentos. Está bien. Por ejemplo, a mí me llama la atención que en suelos ustedes no hagan práctica, o sea, no hagan No, no ensayos. hacemos ensayos. Sí, eso no está bien. Por ejemplo, a mí me han enseñado que si yo quiero aprender suelos, tengo que sentir, oler, escuchar el ruido, porque con el ruido, si te acercas a la oreja, puedes saber que si es un limo o es una arcilla, y así. Ya, pero está muy bien, Fabiola, está bien. Yo he hablado con el Jaime, o sea, yo le llamaba ayer, sí, ayer Sí, 25. justamente el Inge entró al laboratorio y había 2 tesistas. Bueno, lo que sé son 2 tesistas del ingeniero y yo. Y les hizo mención esto de lo que nos dijo, ¿verdad? Para ir a hacer esas Ah, evaluaciones. sí. Sí, Ah, correcto, ¿ves? Ahí sí, está. Para eso le llamé. sí. Ah, no, está muy bien, Fabiola. Estoy, yo justo le dije, disculpa que te moleste, pero es que era las 12. ¿No? Ya, está bien, Fabiola, Sí. gracias. Bueno, ya es hora. 17 personas, no importa. Vamos a presentar. Listo. Entonces, un poquito quiero recalcar aquí, a ver, hemos visto los pasos, a ver, voy a retroceder. ¿Qué es lo más importante? O sea, lo que tenemos de pasos aquí. Por ejemplo, el intervalo de cambio de fase, uno uh, de los elementos a tener en cuenta en el
cálculo de los tiempos del semáforo. Entonces, el intervalo de cambio de fase hemos aprendido que viene a ser el amarillo más todo rojo. Muchas veces te dan directamente estos valores, ¿no? Entonces, ahí son las variaciones que habría, pese a que yo les he dicho que es mecánico el procedimiento, sí es mecánico, o sea, tienes que tener estos colores, o puedes tener rojo 0, puedes tener amarillo 3, o si no, te dan las dimensiones de la intersección, que es lo más lógico. Si te dan las dimensiones de la intersección, para eso sirve, para encontrar el intervalo de cambio de fase, no es para de adorno, por si acaso, en los ejercicios, cuando lo correcto. Llegas a una intersección, tienes que saber cuánto es el ancho de la intersección, etcétera, toda la información. Entonces, de ahí recién sacas el intervalo de cambio de fase. Después, lo segundo, esto hicimos el ejercicio, que es bastante sencillo, la longitud del ciclo. Hay dos métodos para calcular esta longitud del ciclo. El del manual de capacidades que ustedes pueden ver en el Garber está eso, y el otro es del Webster. Entonces, esta es la ecuación. Hay que tener cuidado del L, no es la longitud del vehículo. Aquí L es el tiempo total perdido por ciclo, ¿no? Hay que encontrar. Y este sí es el más importante, el Y mayúscula estricto. Es el máximo valor. A veces uno no le capta este Y. Es una relación, hay que buscar una división. Y hay que buscar de la división el mayor, el valor mayor. Y por eso dice máximo valor de la relación entre el flujo actual y el flujo de saturación. Ese flujo de saturación es un valor que se estima, por si acaso, ¿no? O sea, va cambiando un poco. O sea, nosotros generalmente en su libro utiliza 1800. Automóviles o ADES, automóviles directos equivalentes, se denominan. Ahorita quiere entrar alguien a las 7:02. No sé si ustedes escuchan. Ahí me pide que le acepte. Bueno, entonces, reitero, este valor, este símbolo Y mayúscula es una división que hay que encontrar, hay que hacer una división. Por eso dice relación. Relación es una división entre el flujo actual, o sea, eso vamos a encontrar, ese flujo actual. Pero este flujo actual tiene que estar en vehículos livianos para dividir entre el flujo de saturación, que es un dato que nosotros adoptamos en base a la experiencia, en base a los científicos, en base a situaciones reales, y en su libro está el valor de 1800, les decía. 1800, ¿qué cosa? No vehículos mixtos, no. El flujo de saturación está en vehículos livianos, o sea, en un término muy utilizado en semaforización se denomina AD, automóviles directos equivalentes. O sea, hay que volverlos en autitos o en vehículos livianos. Entonces, este flujo actual tiene que estar en vehículos livianos también. Si no está en vehículos livianos, por ejemplo, yo un flujo puedo tener mixto, pero el flujo tiene, en este caso, para poder dividir los dos, tienen que ser livianos. Entonces, sí puedo hacer. Y el mayor valor de ese acceso o movimiento o carril crítico es el que voy a agarrar para poner acá. No es todos los valores, sino el mayor valor. Y o sea, desde igual a 1 hasta phi viene a ser el número de fases. O sea, si hacemos un semáforo, generalmente hacemos con 2 fases, 3, 4 fases, no. Esos son dentro de lo racional, ¿no? Entonces, por eso estoy repitiendo esto. El tercer paso que hay que conocer para poder ir resolviendo, aunque aquí directamente estamos queriendo encontrar el factor de ajuste por efecto de vehículos pesados. O sea, esto hemos aprendido bastante, esta fórmula que se utiliza para que los vehículos pesados, cómo influyen para
ir cambiando a vehículos livianos. Por eso dice vehículos equivalentes, para volverlos a vehículos equivalentes, ¿no? Entonces, aquí tal vez es importante. Cuando tenemos que volver automóviles equivalentes, dice comúnmente utilizados tanto para camiones como para autobuses, el E. Estos son automóviles, ¿no ve? Equivalentes a un camión, automóviles equivalentes a un bus, así dice aquí. Quizá automóviles equivalentes a un bus, automóviles equivalentes a un vehículo recreativo o a un camión. En nuestro medio no hay casi vehículos recreativos, ¿no? Entonces, eso hay en países turísticos especialmente, porque son puro buses. Y es harto, no es que hay un hito o sitios. Pues, en Roma, por ejemplo, que es uno de los países más turísticos en Europa, ese tiene pues, entran a Roma unos, yo no sé exacto, pero deben entrar unos 5.000 buses que hay ahí en un área. No entran dentro de la ciudad, o sea, están en un parqueadero cerca a la ciudad y de ahí se va hacia la ciudad. Entonces, por eso es que se consideran a los vehículos recreativos en otros países, ¿no? Porque hay harto. Entonces, y es por día, no es que entran al mes, ¿no? Entonces, dice, esos automóviles equivalentes, cuando no son demasiado grandes los camiones y los autobuses dentro de lo racional, está más o menos, si uno quiere entender esto, es como si tú tienes un auto. ¿Y cómo sería si lo vuelves camión? O sea, en vez de un auto, ¿cómo se vuelve en camión? Entonces aumenta el tamaño, ¿no? Entonces, por eso es que aquí dice 1.4 a 1.6. Es más o menos, ese es el concepto que quisiéramos hacerlo más sencillo para que pueda uno entender. Entonces, dice, bueno, pueden tomar 1.5. Ahora, si tenemos algunas circunstancias donde hay mucho camión, por ejemplo, como aquí indica, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, mejor. Sin embargo, estos valores pueden ser mayores, bueno, como lo informa un estudio de tránsito realizado por la Ciudad de México, en el que se utilizaron 2 automóviles equivalentes por un autobús. O sea, cuando quiero sacar automóviles equivalentes de camiones y de autobuses, lo que normalmente tomamos dentro de un medio racional en las ciudades es que no tenemos grandes camiones, entonces 1.5. Pero puede que haber una intersección, un sector donde hay harto camión, entonces podríamos subir, dice, a 2. Aquí dice, utilizaron en un estudio 2, o sea que había harto camión grande y que equivaldría un auto a 2, o sea, 2 automóviles equivalentes por un autobús, ¿verdad? 2 automóviles equivalentes por un autobús y un camión. Incluso 3.5, esto ya también es puro tráiler, pues, o sea, ya, bueno, aquí dice automóviles equivalentes por un camión con remolque. O sea, tienes el camión semirremolque y su remolque más, o sea, la longitud de eso sería 23 metros, 22 metros, incluso en nuestro medio hay de 25 metros, y en la parte trasera de esos camiones que tienen semirremolque y remolque, están diciéndote que es peligro, ¿no? 25 metros. Entonces, si en una intersección pasaran puro camiones con remolques, por ejemplo, no le vas a poner 1.5, o sea, así más o menos es la concepción, sino va a ir subiendo. Y dice, puede llegar hasta 3.5, o sea, que es demasiado, ¿no? O sea, 3 veces 3.5 autitos equivalen a un camión con remolque, ¿no? Pero eso, ¿cuándo se utilizaría? Cuando tenemos en la intersección puro camiones con remolque, ¿no? Ese es el concepto. Si no, usamos normalmente en una ciudad 1.5, ¿no? O si quieres puedes usar 1.6, 1.4, ¿no? En ese rango. Entonces, eso uno leyendo con calma así el libro empiezas a aprender más criterio, más conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué dice para terminar esta partida? Para intersecciones, la metodología del Manual de Capacidades de Carreteras del 2010
utiliza dos. O sea, dice, para evitarme problemas, se ve que hay camiones, entonces voy a usar dos, dice. ¿No? Eso es así. Pero dentro de la ciudad, cuando no tenemos mucho camión, está bien, unos 5, no necesita siempre dos, ¿no? Ni 3, 5, ni. Entonces, ese es el concepto de esta parte de los automóviles equivalentes. ¿Ya? Ahora, estos automóviles equivalentes son directos, estos son los directos. Pero, dice aquí, por otra parte, se requiere tener factores por movimiento, o sea, se incrementa la fórmula con movimientos de vuelta. O sea, el hecho de girar, y en la anterior clase les comentaba, que cuando uno gira, o sea, en una intersección que hay semáforo, ¿qué es lo que ocurre? Que tardas más, hay un tiempo adicional para girar, porque no puedes ir, no es lo mismo que pases recto a la intersección a que tengas que girar, porque tienes que disminuir la velocidad, etc. Entonces hay este factor que es por movimiento de vuelta, eso es lo que dice. Entonces se requiere tener factores por movimiento de vuelta, puesto que en estas maniobras los vehículos generalmente consumen, o sea, tardan más, les he dicho. Y aquí dice mayor tiempo que los vehículos que siguen de frente. Eso es cierto. O sea, entonces, estos factores que se utilizan para convertir automóviles que dan vuelta a automóviles directos equivalentes, AD, varían de acuerdo a los valores mostrados en la tabla 3 de 4, que son para vueltas hacia la izquierda, EBI, y en la tabla 13.5 para vueltas hacia la derecha. O sea, tenemos que considerar esto. Esto, por ejemplo, no había antes. Antes te decía, para vueltas a la izquierda, tome 2.5. O sea, tenías que tomar el EBI 2,5. En cambio, como se va mejorando cada vez científicamente, técnicamente, los análisis de todo, entonces han descubierto que una de las formas de poder encontrar este valor EBI es teniendo el flujo opuesto, cuánto es, tú estás queriendo girar, el que va a cruzar, el que va a pasar recto, cuánto sería su flujo opuesto. Sin que, o sea, para girar, ¿no? O sea, solamente está considerando cuánto es ese flujo opuesto y cuántos carriles tenemos en el flujo opuesto. Entonces, en función de eso, ya no agarramos 2, 5 o 5 que antes se agarraba directamente, sino ahora, en función de este flujo, sabes cuánto sería ese factor que utilizamos para convertir los automóviles directos equivalentes para vueltas hacia la izquierda. ¿Ver? Eso es lo que... y aquí esto sí tiene importancia. Fuera de tener un flujo y número de carriles, existe una situación donde quiero hacer giros a la izquierda. Este es para vueltas a la izquierda, no solamente. Pero tengo un separador, una jardinera central. El hecho de tener jardinera central, entonces, no necesitas entrar acá a estas tablas, sino directamente, o sea, directamente adoptas de la tabla el que tengas un área protegida. Esto quiere decir que tienes un separador, una jardinera para girar a la izquierda. Entonces, el EBI, adoptar directamente o tomar el valor EBI 105. Es lo que te dice, ¿no? Ustedes sacaron el 2011, por ejemplo, esta información. Antes del 2011 usábamos con valores que nos daban directamente, ¿no? Entonces ha ido mejorando. Y para la vuelta a la derecha, el automóviles equivalentes directos para vueltas hacia la derecha, este es E, automóviles directos equivalentes para vueltas a la derecha, BD. Dice que está más ligado para poder encontrar este EBI, EBD, ¿a qué? ¿A qué volumen pasa en ese cruce de esa intersección cuando vas a la derecha, ¿no? O sea, tu vehículo quiere girar a la derecha, entonces en ese lugar pasan peatones. Ese es el que afecta a este EBD. Entonces, si no hay ningún vehículo, o mejor dicho, peatón, si no hay ningún peatón, tomamos 1,18.
Si tenemos más de 800, el extremo, digamos, más alto, y si tenemos más, tomamos el 214. No interpolamos, o sea, generalmente tomamos el mayor de aquí. Este es el rango. Entonces, de esa forma tengo EBD aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que para encontrar los automóviles directos y equivalentes para vueltas a la derecha, debemos tomar en cuenta los peatones. Para la izquierda, debemos tomar el flujo opuesto y el número de carriles en el sentido opuesto. De ahí es que sacamos. Y con la excepción de que si tenemos una jardinera central, entonces directamente no necesitamos determinar de aquí, sino dice, es como una nota que directamente hay que tomar 105 cuando tenemos área protegida. No, área protegida, eso se refiere, protección, o sea, para que gires a la izquierda tienes que tener un área protegida. ¿No? ¿Ya? Bueno, entonces aquí está la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula. Si son directos, solamente hasta acá. Si haces giros, tienes que aumentar, multiplicar por EBI o OBD, ¿no? Para encontrar los flujos de automóviles directos equivalentes, ¿ya? Que se llaman Q minúsculo, usamos el término, ¿no ve? Flujo, y aumentamos AD. Si quieren, no ponen el AD, pero tienen que saber que al hacer esto, este volumen horario de máxima demanda es el volumen en la hora pico. O sea, nosotros tenemos que, para sacar, para considerar si vamos a poner un semáforo, hacemos conteos y buscamos la hora, en la hora pico. Por eso se llama volumen horario de máxima demanda, ¿no? O sea, no podemos hacer, si se acuerdan en la anterior clase les he dicho, con un volumen horario de proyecto, o sea, para el futuro, no. Estos instalación de semáforos es para una situación que se tiene en el campo o en la vía, no para decir para el futuro vamos a ponerle tal volumen y bueno, ¿cuánto sería el semáforo? ¿Cuánto sería el tiempo del semáforo? O en este caso, ¿cuál sería el flujo de automóviles directos? Entonces, justo les he comentado, ¿no? Habían dos personas de la universidad que su mala suerte de ellos me tocó me habían puesto, porque no tengo tiempo tampoco para eso, pero me habían puesto que sea tribunal. Entonces me pasaron para aprobar y les rechacé porque no pueden poner para de aquí a 10 años, o sacaron un volumen para de aquí a 20 y así. Y el otro error que cometían también era que yo veía el volumen de la intersección y salías 30.000, 50.000 vehículos. Y yo decía, ¿y qué cosa han hecho con 30.000 en una intersección? ¿Qué habían hecho? Habían sumado todos los accesos a esa intersección y habían sacado 30.000, 50.000 vehículos. Pero no se hace así. O sea, cada acceso tiene su cantidad de vehículos. No es la suma de todos. No, eso no nos interesa de nada. De cada acceso, ¿cuál era el volumen? Por eso que me llamó la atención que aparezca 50.000, 30.000, así. Entonces, eso les rechacé y hasta ahora no han hecho nada. No sé, ya va 1 año y medio, parece, 2 años, y les habían aprobado. Pero claro que no sabían los otros tribunales esos conceptos, ¿no? Entonces, estoy queriendo que para que ustedes no se me pierdan, que este volumen horario de máxima demanda es para una situación real, no es para una situación del futuro. ¿No? Los semáforos se instalan para ese caso, para una situación donde tenemos una intersección y se justifica, no para pensar en un futuro. ¿No? Y lo más chistoso es que hacían pues cada 5 años otro tiempo del semáforo, en los 20 años o 10 años que estaban haciendo su proyección. No, lo que tenían que hacer ahí era, pues, bueno, al comienzo se usa, por ejemplo, cuando uno, dentro de lo que es la lógica, es la ingeniería de tráfico. Si, por ejemplo, a ver, yo les puedo comentar, a ver, vamos a poner un ejemplo práctico.
La Blanco Galindo, cuando se ha construido, era una carretera de un carril de ida y un carril de vuelta. No sé si les debió comentar. Carril de ida y carril de vuelta. Ahí se cruzaban los vehículos, no había tanto vehículo. Han incrementado, han cambiado 2 carriles de sentido. Entonces, ya ha ido modificándose las intersecciones. Pero iremos al que tenemos actualmente, 3 carriles por sentido. Cuando estaba con 3 carriles por sentido al comienzo, pusieron rotondas, o sea, rotondas. Entonces, así estaba funcionando, con rotondas. No necesitabas nada más. Pero a medida que ha pasado el tiempo, se ha incrementado el tráfico y las rotondas han empezado a congestionarse. O sea, habían vehículos, camiones que querían girar. Y entonces, en las rotondas ya, como el separador central es bien angosto, no es amplio, debería ser, cuando se hizo eso, debería haberse pensado que el separador central debería tener 5 metros, 6 metros. Eso era lo ideal. Pero bueno, se resolvió de esa forma, hacer 3 carriles por sentido y el separador central de 1,50, 1,20, 1,50 debe tener más o menos. No tiene más. O tal vez 1,70, no sé. Pero alrededor de esa dimensión está el separador central. Es pequeño, no es amplio. Entonces, ¿qué ocasiona? Que no podían girar, ¿no ve? O sea, no se podía girar, o mejor dicho, se congestionaban los giros en las intersecciones importantes y no había solo. ¿Qué había que hacer si ya pusieron distribuidor, o mejor dicho, giro, no, o sea, rotondas, ¿no ve? O sea, distribuidor se puede decir, o rotondas. Entonces, eran a nivel, o sea, al mismo nivel estaba. Entonces, la siguiente opción, ¿cuál es la siguiente opción? Eliminar las rotondas, por eso así les estoy comentando lo que va ocurriendo, ¿no? en las vías en general. Rotondas ya no funcionaban. Ya se estaba girando mucho camión y hacía cola y se congestionaba la intersección. Entonces, han pensado y han dicho, bueno, ¿qué sería lo lógico? Semáforo. Entonces han puesto semáforo en esas intersecciones. Han modificado al colocar los semáforos y todo, si ustedes se dan cuenta, era pavimento flexible, todito, Blanco Galindo. Se les ha ocurrido que, bueno, pues el problema de la mezcla de concreto asfáltico en caliente, cuando no está bien dosificado. La dosificación se hace, si yo le pregunto a Fabiola, ¿por qué método se hace la dosificación de una mezcla asfáltica? Es por el método Marshall, ¿no? Hay el SuperPay, pero no creo que estén haciendo con SuperPay, no sé, necesito, después me comentan. Pero resulta que han visto en la ABC, seguramente los ingenieros de la ABC han dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mejor lo cambiaremos estos accesos, porque los camiones frenan y al frenar, cuando no está bien dosificado la mezcla, se ondula. Y eso es lo que han empezado a cambiar en todos los lugares donde se frena los vehículos pesados. O sea, por ejemplo, las trancas, los peajes, los han cambiado por puro pavimento rígido para evitarse esas ondulaciones. Pero no con eso quiere decir que el pavimento rígido, o mejor dicho, el flexible, está mal. Lo que pasa es que hay que saber dosificar para que no se ondule. Y ahí quedaría, pero resolvieron cambiar para facilitarse, bueno, pavimentos y lo pusieron. Entonces, ahorita está funcionando de esa forma, con semáforo, 110 segundos debe ser el ciclo, más o menos, o tal vez 100, por ahí, pero tiene que estar por la cantidad de vehículos, etcétera. Y de esa manera está funcionando. Pero ¿qué va a pasar de aquí a unos años? ¿O qué es lo que ha ocurrido en la Beijing, por ejemplo? O sea, son definiciones políticas, definiciones técnicas a veces, donde dicen, bueno, pues el siguiente paso, ¿cuál va a ser? El siguiente paso es lo que se ha hecho en la Beijing, hacer pasos elevados, pasos
desnivel para buscar soluciones en esa intersección. Y ahora, al pasar los años, va a haber en otra y así van a ir ordenando. O sea, eso es lo que va ocurriendo. No es que se mantiene con semáforo y seguimos con semáforo y seguimos con semáforo. Ahorita, por ejemplo, la Perú y Blanco Galindo, está empezando a congestionarse bastante fuerte, pero ya tienen que, si se ponen a analizar, hay que buscar soluciones. Entonces, tiene que haber un paso elevado en ese lugar. Otro que es más importante todavía es en la Villazón, ¿no? En la Villazón y bueno, donde es frente al edificio del ex Servicio Nacional de Caminos, al empezar hacia Sacaba, ¿no? Ese lugar está congestionado ya está bastante congestionado. Ese lugar les he dicho que el ciclo del semáforo es 130, parece, 120 o 130. Y ahí hay que hacer, ¿qué solución? No le va a aumentar semáforos, de nada sirve seguir subiendo con semáforo, querer hacer de aquí a 3 años semáforo ahí, no. Eso se tiene que cambiar, si no, sigue congestionándose, va a seguir congestionándose. Entonces la solución es una solución parcial de alto costo, ¿se acuerdan que hemos visto en la materia? Hay 3 tipos de solución. Entonces, esa sería una solución parcial de alto costo. Necesitamos hacer un distribuidor elevado a desnivel, lo que es para buscar solución de ese lugar. Eso no había antes, en ese lugar no había antes. ¿Dónde era? Era en la Muyurina. O sea, de la Villazón llegabas hasta la Muyurina y en la Muyurina, o sea, siguiendo, ¿no? La Villazón bordeando el río Rocha, llegabas hasta donde está, a ver dónde es, hasta bueno, parque, ¿qué es el parque? Parque botánico. Ahí, en ese lugar, en ese sector del puente, de la Muyurina, ¿qué era? Una rotonda era, y una rotonda de diámetro pequeñito. Y al ser esa rotonda de diámetro pequeño, o sea, fíjense, para que lo voy a cambiar un poquito. La rotonda que hay en la Quintanilla, esa es una rotonda de diámetro grande. O sea, es buena rotonda para poder distribuir y para que pueda funcionar bien. Pero la que les estaba contando y que ya no hay en el puente de la Muyurina, sobre el río Rocha, por ejemplo, ahí había una rotonda pequeñita. ¿Y qué pasaba? Se congestionaba los que venían de Sacaba kilómetros, o sea, 2 kilómetros, 3 kilómetros a las horas pico. Entonces, ahí vieron que había que solucionar ese lugar. Entonces, se contrató a la empresa que yo tenía con civiles antes y ahí hicimos la Muyurina. Y no tomamos solamente la parte de la rotonda, sino como era muy crítico y venían de la Rubén Darío, tuvimos que ampliar hasta un poco hacia el sur, y ahí está todo eso para que se pueda buscar solución, pero ahora ya hay algunas situaciones que las rampas de acceso, salida, a horas pico se está congestionando. Antes se consideraba para 10 años solamente el periodo de diseño de esas rampas. Entonces, hay que buscar después otras opciones de otras vías para hacer que disminuyan las rampas. Ya no podemos ir ampliando porque no había más espacio en ese lugar. Porque si hubiera habido más espacio, hubiéramos aumentado 2 carriles en los accesos y solamente un carril. O sea, en los accesos para entrar hacia el distribuidor. No sé si se ubican, por ejemplo, en Luyuni. En Luyuni quiero entrar hacia la Rubén Darío, entonces tienes un solo carril, bueno, y esas cosas son las que un poco ha limitado que ya está queriendo congestionarse, entonces alrededor hay que buscar soluciones para que los vehículos no sigan queriendo entrar por ahí, buscar otras opciones. Bueno, eso ya es análisis puntual, ¿no? Pero ahí está, así se va solucionando en los lugares más críticos. Entonces, más que la Perú, por ejemplo, y Blanco Galindo, ahorita la más crítica para mí, ahorita viene a ser
de la Villazón y el ex edificio del Servicio Nacional de Caminos. Ahí en el tercer piso, en el último piso, está la ABC distrital de Cochabamba. Eso, y en el segundo está la Servicio Departamental de Caminos. Ahí en ese Servicio Departamental de Caminos hay varios titulados de San Simón que están trabajando en esa repartición. Varios. ¿Y por qué? Porque tienen influencia política, ¿no? O sea, por eso están ahí, en esa institución. ¿Ya? Bueno, tal vez por capacidad, que será, pero en todo caso yo he visto varios ahí. ¿Ya? Y varios que me saludan y yo ni los reconozco. En todo caso, ese lugar, esa rotondita, ahorita hay una rotondita, ¿no? Esa es crítica, esa es la que debemos ir mejorando ahorita. Bueno, entonces, hemos repasado todo de nuevo, tal vez para que ustedes estén más ubicados, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué dice? Alseglik es el investigador que más ha estudiado la capacidad de intersecciones con semáforos, con base en los conceptos de qué es lo que estamos haciendo. Flujo de saturación, tenemos que colocarlos a los vehículos mixtos, vamos a volverlos automóviles equivalentes, tiempo perdido y verde efectivo, entre otros. O sea, flujo de saturación, tenemos que, ¿qué concepto? Flujo de saturación, hemos dicho que es 1800, ¿no ve? A ver, vamos a leer un poco la teoría, porque aquí está queriendo hablar del flujo de saturación y tiempo perdido. Cuando el semáforo cambia a verde, el paso de los vehículos que cruzan la línea de alto se incrementa rápidamente a una tasa llamada flujo de saturación, lo que les dije, que vimos una gráfica, y ese flujo de saturación, el símbolo es S, ¿no? La cual permanece constante hasta que la fila de vehículos se disipa o hasta que termina el verde. Una figura que hemos visto en la anterior clase. La tasa de vehículos que cruzan la línea al arrancar es menor durante los primeros segundos. Eso es cierto, ¿no? Que les he dicho, para ir, cambia a verde y no sé si se han olvidado, es esta, ¿no? Pero yo les he presentado una de colores. Entonces, esta empieza a arrancar y empieza a partir recién, ¿no? Entonces, es lento en esta parte. Empieza la fase, entonces, bueno, en este otro caso, esta es la fase para el movimiento en conflicto. Este va a ser verde, este es el tiempo de verde. Entonces, aquí cambia verde y empiezas a arrancar, ¿no? Entonces, no arranca de golpe, poco a poco van partiendo los vehículos y después tienes aquí el flujo de saturación. Eso es lo que hemos dicho. Entonces, aquí comentando todo eso lo mismo. La tasa de vehículos que cruzan la línea al arrancar es menor durante los primeros segundos, mientras los vehículos aceleran hasta alcanzar una velocidad de marcha normal. Similarmente, durante el periodo posterior a la terminación del verde, ya también ocurre eso, cuando ya está terminando el verde, la tasa de vehículos que cruzan la línea es menor debido a que algunos vehículos disminuyen su velocidad o se detienen. Entonces, a eso se refiere a esto, ¿no? O sea, aquí empiezan a disminuir o se detienen. Pero en este sector hay una demora final y ganancia en esta partecita. Puede haber ganancia porque algunos vehículos están pasando en amarillo todavía, hecho amarillo, ¿no? Bueno, eso es lo que está comentando aquí. Yo he hablado, pero no he leído, pero he dicho mejor. Miraré un poco más para que tengan mejor conocimiento. El flujo de saturación es la tasa máxima, fíjense, la tasa máxima de vehículos que cruzan la línea, o sea, del pare para ir pasando, es la que cruzan la línea, que puede ser obtenida cuando existen filas y estas aún persisten hasta el final del periodo verde. O sea, si tienes cola y van a ir pasando, pero si no, se cambia a rojo y bueno, se tienen que detener, es lo que está diciendo. En este caso se tiene un periodo de verde completamente saturado, o sea, si hay filas, vamos a tener completamente saturado. Y lo que queremos es verificar cuál sería el periodo de verde completamente saturado.
Entonces, dice, en la Ciudad de México se han encontrado flujos de saturación del orden de los 1800. O sea, por eso es que nuestro libro utiliza que los flujos de saturación es 1800 vehículos ligeros. Hemos dicho que tiene que estar en vehículos livianos el flujo, ¿no? Flujos de saturación en autitos tiene que estar. Entonces aquí en vez de decir autos, dice vehículos ligeros. Por hora de luz verde por carril. O sea, esto se analiza por carril. La figura 13.7 muestra las relaciones fundamentales que caracterizan este fenómeno. Entonces, esta es la figura 13.7, la que hemos estado detallando ahí. Empiezas a arrancar, tienes el flujo de saturación, aquí están yendo a una velocidad ya todos los vehículos, y después aparece el amarillo y tienes que volver a disminuir y parar. Y se detiene. Y ya también la otra fase va a empezar a... Mientras tanto, aquí lo único que dice es, mientras está verde, esta tiene que estar roja. O sea, no puede estar verde también esta. Esta es la otra fase. Esta es la otra fase. Esta es una fase y esta es la otra fase. No, solamente está explicando de la fase que tiene tiempo de verde. Y el tiempo de verde es G mayúscula, que empieza aquí y termina esto. Esto es un valor que tenemos que encontrar el tiempo de verde. Pero para poder encontrar el tiempo de verde, hay un tiempo de verde efectivo, que es la mitad de esto, con la mitad de esto es G, ¿no? Pero también tenemos una pérdida inicial. Esta es pérdida inicial. Al comienzo del tiempo del verde, tenemos una pérdida porque los vehículos de 100 están arrancando. Entonces, entre E y F, E' es el tiempo de pérdida inicial. De esta curva, la mitad, si prolongamos, se denomina demora inicial. Esta demora inicial está poniendo con el símbolo A, ¿no? Aquí es la demora final, o sea, la mitad de esta curva, trazas una raya y esta distancia de segmentado y segmentado es el tiempo de verde efectivo G. Se denomina así, tiempo de verde efectivo G. Entonces, esta demora final o ganancia o ganancia puede ser, en algunos casos hemos dicho, aquí está amarillo ya, esto es amarillo, y empieza a algunos a pasar todavía, entonces por eso se dice ganancia. Y es una demora final porque empiezan a frenar, o sea, no pueden seguir corriendo a una velocidad, sino tienen que ir parando. Entonces, por eso se denomina demora final y ganancia con la letra B. Entonces, este tiempo de verde real, digamos, tiempo de verde G mayúscula, abarca desde E hasta F, ¿no? Y eso mismo tenemos aquí en E' a F'. Entonces, esta es la explicación de lo que aquí, por ejemplo, tal vez ustedes quieren perderse. La demora inicial. ¿Cuánto es la demora inicial? Aquí está la demora inicial. Esa demora inicial, ¿dónde está? Que ya me perdí. Aquí está, la demora inicial. Se define como la suma del tiempo entre verde o intervalo de cambio de fase Y sub I y la pérdida inicial E'. Entonces, el tiempo entre verde o intervalo de cambio de fase Y sub I. Aquí tenemos el Y. Entonces, ese Y, si revisas aquí, este es amarillo y es todo rojo. Y es el intervalo de cambio de fase. Aquí el Y. Entonces, ¿cómo encuentro ese Y? Dice, ¿dónde está? Y. Tengo el Y más E', más E, aquí está E'. ¿Dónde está? Aquí, E'. Entonces, a eso se llama A. Si revisamos A, es Y más E'. Y así es que como van definiéndose, pero lo importante de nosotros, digamos, para que no se me cansen y piensen que estamos a E', que tengo que bajar aquí, tengo que ir explicando. Lo importante de esto es que tenemos que saber el tiempo entre los comienzos de los periodos de verde G
y verde efectivo G minúscula, esto es E', es lo que decimos aquí, E', tiempo entre el tiempo de verde y el G. O sea, si quieres este G, le disminuyo este G y tengo este. Es lo que está diciendo. Aquí tenemos este G y menos este G. Entonces tiene eso, ¿no? E'. Entonces, se considera como una pérdida inicial, dice. Igualmente, el tiempo entre los finales de los periodos de verde y verde efectivo, F', o sea, aquí está F', es este, lo mismo se hace. Se considera como una ganancia final. Por lo tanto, el verde efectivo para la fase I, G, está dado por esta ecuacióncita, que es lo que hemos estado sacando. El G menos este pérdida FF, este FF y el otro, ¿cuál es? Menos EE, aquí. Entonces, de eso tenemos el G minúscula, el de aquí, G. ¿Por qué ponen I? Porque es para una fase. Este es para una sola fase. Entonces, para la otra fase, G2 y así. Entonces, ya están viendo, ¿no? Tenemos el A, la demora inicial. Aquí dice demora inicial. Vamos a poner el símbolo A. Se define como la suma del tiempo entre verde o intervalo de cambio de fase Y de la fase 1 o I y la pérdida inicial E'. Entonces, esto es lo que está diciendo. O sea, si chequeamos todo esto, A que es igual a Y más estito, E'. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? O sea, y así va la demora final, por ejemplo, B. Aquí tenemos la demora final B. Que va a ser, se define simplemente como la ganancia final. La ganancia final es de F a F'. Esa es la demora final. Entonces, el tiempo perdido por fase, es un término que aquí lo están colocando con L minúscula, ¿no? Por fase hemos dicho que va a ser I, fase 1, fase 2, fase 3, así. Entonces, el tiempo perdido por fase va a ser A menos B, ¿no? O sea, tenemos A menos B. Eso es el tiempo perdido por fase, A menos B. Reemplazamos A por lo que tenemos ahí arriba y el B, y tenemos el tiempo perdido por fase, que sería este, ¿no? Y así es que, para no irnos complicando un poquito, llegamos a esta ecuación. El tiempo perdido por fase, L, para la fase 1, para la fase 2, para la fase 3, así, es igual a Y sub I, o sea, el intervalo de cambio de fase, si se acuerdan, ese es el intervalo de cambio de fase, o entre verde que dice aquí, a qué más G, más este tiempo de verde total, y menos G', menos este de aquí, tiempo de verde efectivo, G minúscula. De esa forma tengo el L. ¿Qué es el L? Vuelvo a esto tenemos que ir aprendiendo. Es tiempo perdido por fase. El tiempo perdido por fase. Después, por lo general, dice aquí, el intervalo de cambio de fase Y de la fase I es igual al intervalo amarillo, por lo general, fíjense, por lo general, es igual al intervalo amarillo más el intervalo todo rojo. ¿No ve? Es lo que sabíamos. Entonces, Y es amarillo más todo rojo. Por lo tanto, dice la ecuación 13.7, esta ecuación 13.7 puedo utilizar de la siguiente forma. L, este es L, el Y le voy a poner estos valores, A por T de 1 y más G y menos G. Ahí está la ecuación 13.8. ¿Qué cosa es esto? L, hemos dicho, es el tiempo perdido por fase. Entonces, el tiempo perdido por fase podemos sacar de esta forma, ¿no? Y de ahí empezamos a revisar el G' es igual al G. Hemos visto que este G es igual a este G, porque si disminuimos esto, queda igual, ¿no ve?
Entonces, de ahí es que L sub I, el tiempo perdido por fase, va a ser igual al Y sub 1, Y sub I, y es el amarillo más el todo rojo. Bueno, otra ecuación que es importante, el tiempo total perdido por ciclo, que es lo que necesitamos para entrar a la ecuación de Webster. Es el L, ¿se acuerdan? Que hoy al empezar le he dicho, este L no es la longitud del vehículo, sino es el tiempo total perdido por ciclo, no por fase. El otro, el L minúscula, es el tiempo perdido por fase, por cada fasecita. En cambio, el L mayúscula es el tiempo perdido por ciclo. Y ese tiempo perdido por ciclo viene a ser los amarillos de cada fase más todos rojos de cada fase. Entonces, si tenemos dos fases, esto es desde I igual a 1 hasta phi, ¿cuántas fases tenemos? El phi hemos dicho que son fases. Otro gran concepto, que es el quinto, asignación de tiempos de verdes. Para asignar los tiempos verdes, dice el tiempo de verde efectivo total, G sub T, o sea, el total de todo el tiempo de verde efectivo total va a ser G sub T. Y es el ciclo, o sea, ya estamos manejando el ciclo. O sea, estas ecuaciones son las que no necesitan aprenderse de memoria, sino ir viendo para ir resolviendo. Entonces, el ciclo menos que era L. L hemos dicho que es el tiempo total perdido por ciclo. O sea, este es del ciclo menos el tiempo perdido para tener G sub T. Y G sub T es el tiempo de verde efectivo total por ciclo, disponible para todos los accesos. Entonces, el C hemos dicho que es la longitud actual del ciclo, redondeado a los 5 segundos más cercanos. Siempre trabajamos con cada 5 segundos, ¿no? Redondeando. Entonces, hemos encontrado el ciclo, que puede ser 100, 80, 30, etcétera, menos L. ¿Qué es L? Hemos dicho que L es el tiempo total perdido por ciclo. Es decir, esos son los un poquito que uno tiene que ir aprendiendo. L mayúscula, buscar qué es tiempo total perdido por ciclo. Entonces, este es el ciclo y este es el ciclo, no es por fase. L minúscula es por fase. Tiempo total perdido por fase. Si revisamos, pues, para que se vayan ubicando, aquí, ¿dónde está L minúscula? Aquí está L. L minúscula, ¿dónde está L para poner tiempo? Aquí está. Tiempo perdido por fase. O sea, es el tiempo perdido por fase, es L minúscula, y L mayúscula es el tiempo total perdido por ciclo, ¿no? Entonces, hasta ahí. Y después, la asignación de tiempos de verdes. ¿Cómo se saca esa asignación de tiempos de verdes para encontrar el verde real o verdadero, el G mayúsculo? Entonces, empezamos por los tiempos de verdes efectivos totales, que es el ciclo menos el tiempo perdido por fase. Y ese tiempo perdido por fase puedo reemplazar por esta fórmula. Eso es lo que está reemplazando. Entonces, aquí. Y de esa forma puedo empezar a encontrar, quiero encontrar los verdes efectivos para cada fase. Entonces aquí dice, para obtener una demora total mínima de la intersección, el tiempo verde efectivo total G sub T debe distribuirse entre las diferentes fases en proporción a sus valores de Y sub I. Entonces vamos a encontrar, esta es una fórmula que para poder encontrar el tiempo de verde efectivo por fase. Este era por el total, ahora vamos a buscar por fase. Entonces, para encontrar por fase se utiliza esta ecuación. Esto es lo que tienen que saber. Entonces, esto es Y, que hemos visto es el valor máximo de las relaciones. Aquí recuérdese que Y es el valor máximo de la relación entre el flujo actual y el flujo de saturación. Está queriendo recordar qué es lo que les he dicho. Es muy importante este valor para el acceso o movimiento o carril crítico de cada fase. O sea, para cada fase tienes que encontrar el Y. Y esto dividir entre la sumatoria de todos los Y's, de todas las fases que tenemos, y multiplicado por el tiempo de verde efectivo total.
Entonces, de esa forma voy a tener los Gs, que son los tiempos de verde por fase, ¿no? Entonces, y para terminar esta parte, dice la ecuación 13.8, aquí tengo la 13.8, esta, podemos sacar de ahí el tiempo de verde real. Entonces, el tiempo de verde real es el G mayúsculo, es el tiempo de verde efectivo de la fase 1, de la primera fase, más el tiempo perdido por la fase I1, menos el amarillo, menos el todo rojo de cada fase. Entonces, de esa forma, tenemos para cada una, si tenemos una fase, tenemos otra fase, entonces hay que reemplazar a estas ecuaciones. O sea, esta es la ecuación principal y estas son las que están para cada fase. En vez, este es el tiempo de verde real. Subí, ¿no ve? Y aquí ya estoy queriendo decir, pues lo mismo para las fases. Entonces, para la fase 1 es lo mismo que esto. Para la fase 2, lo mismo esto. ¿No ve? Entonces, nos hemos pasado tanto tiempo, pero bueno, no importa. Yo creo que vale la pena con calma ir aprendiendo. Entonces, aquí tienen un ejemplo. Vamos a arrancar hoy. La parte A de la figura 3.8, tal vez puedo comentar directamente aquí. Tenemos una intersección. Nos dan volúmenes horarios de máxima demanda, o sea, en la hora pico. Hemos sacado esta información de esto. Para facilitar este trabajo, dice, en todos los accesos, los camiones va a haber 5% y los autobuses 10%. Esto que están anotando aquí es en la hora pico, o sea, son mixtos, toditos estos vehículos son mixtos. Por eso dice volúmenes horarios de máxima demanda. O sea, los volúmenes horarios de máxima demanda son, hay autos, hay camiones, hay buses, ¿no? Entonces, en esta intersección nos están dando las dimensiones de la intersección. ¿Eso para qué sirve? Para que encontremos el intervalo de cambio de fase. Los yes minúsculos, si se acuerdan, ¿no ve? Para encontrar el amarillo y el todo rojo. Por eso nos están dando esto. Yo en exámenes muchas veces me hacen mal. ¿Por qué? Porque se les da esto y no ponen nada, sino directamente dicen amarillo 3, rojo 2, listo. Pero no, es para encontrar estos, el color amarillo y el todo rojo. ¿Cuánto es? Entonces, aquí están las dos dimensiones para cada acceso. O sea, se supone que los otros son iguales. ¿Y desde dónde se toma? Desde la línea de pare, señal de pare. Aquí es el pare. Hasta aquí debería estar el vehículo. Entonces, ahí 3 metros hay para paso peatonal, esta parte. 7 metros tiene aquí. Si no te dan dimensiones aquí, uno tiene que armarse para decir, 7 metros, por ejemplo, está correcto. Es 3,5 esto y 3,5 el otro carril. Está bien, ¿no? 2 carriles. 7 metros no puedes poner un solo carril. Va a ver, sabemos, tenemos que ir sabiendo todo lo que es los diseños geométricos. Entonces, el ancho de carril mínimo sería 2,5. Yo pongo 2,5, 2,5, no me va a alcanzar el 7. O sea, más lógico es 3,5 más 3,5, los 7. ¿No ves? Y aquí abajo, aquí ya también se está colocando por carril. Este es el separador de carriles, 3,5 y 3,5. Y aquí esta señal de pare está a 3 metros de longitud. Perfecto. Por el otro lado, aquí tenemos 3,6. Es el ancho del carril. Y el otro ancho de carril está 3,6. Pero este solamente es el carril que está yendo de sur hacia el norte o al oeste, como dice aquí, o al este, ¿no? Y tenemos esos datos, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repetir, si se les da estos datos de dimensiones del acceso, es para que me encuentre el intervalo de cambio de fase, ¿ya? Bueno, ¿qué más? Factor de hora de máxima demanda. Si no te dan, uno adopta. Generalmente estos factores tienen que estar
alrededor de 0,90, 0,85 sería lo mínimo, hasta 0,98, ¿no? Pero ya hay más vehículos, entonces 0,95 es un valor bastante real. Si no, se encuentra esto, ¿no? O sea, de los conteos, si ustedes revisan la parte de volúmenes, ahí se encuentra este factor de hora. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Distancia está en metros, esto está en metros. La velocidad es de aproximación. Nos están diciendo que van a tener velocidades de aproximación de este a oeste, este sentido, es a 50 kilómetros por hora. Están llegando los vehículos a 50 kilómetros por hora. Esto de norte a sur está llegando a 40 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para encontrar el intervalo de cambio de fase. O sea, no ve que dice velocidad. Entonces, ahí están las velocidades. Solamente que esas velocidades tenemos que transformar a metro segundo, ¿no es? Para poder hacer. ¿Qué más? Aquí uno tiene que definir, no te dicen más, salvo que aquí en el enunciado, a ver, vamos a ver el enunciado del problema, ya está avanzando mucho. Aquí dice, con estos volúmenes y los otros datos complementarios, lo que hemos comentado ahorita, que se anexan, y suponiendo que el flujo de saturación característico en la intersección es de 1800 automóviles directos equivalentes por hora de luz verde por carril, acuérdense siempre, el flujo de saturación es por carril, no es por calzada, es por carril, ¿ya? Entonces, aquí reitero, flujo de saturación 1800. Vehículos livianos, podemos poner autitos, automóviles, livianos, bueno, lo que ustedes ven, directos equivalentes por hora de luz verde por carril. Entonces, dice, adopten 1800. Determinar el reparto de los tiempos del semáforo. Hay que determinar cuánto va a ser el G, el verde real, para cada uno de los accesos, utilizando un plan de 2 fases, dice. Te está diciendo, bueno, haga con 2 fases, con vueltas a la izquierda permitidas. O sea, cada fase dice que vamos a tomar en cuenta que incluso va a estar la vuelta a la izquierda. Estas vueltas no serán protegidas, y todavía peor, todavía no están protegidas, debido a sus bajos volúmenes. O sea, se puede permitir estos giros a la izquierda, dice, porque hay bajo volumen. Esto es, son vueltas a la izquierda con verde opuesto. O sea, ¿qué quiero decir? Que aquí tengo este giro a la izquierda, 26 mixtos. ¿Y qué pasa? Como es una cantidad baja por hora, entonces dice, estos van a pasar verde, estos van a estar en verde, aquí está la fase. O sea, la fase 1 va a estar circulando estos y van a estar circulando estos. O sea, aquí está aprobado. Y los del norte-sur están detenidos. O sea, este está detenido y este está detenido. Este está parado y este está parado para que solamente en verde estén circulando de este a oeste. Aquí la fase 1. Entonces, normalmente no debería entrar los giros, ¿no? Disculpen, este giro no debería entrar porque estos tienen 2 carriles y están pasando así. Y este también tiene verde. Pero nos está diciendo como un ejemplo, bueno, considere que no va a haber problema porque esta es una cantidad muy pequeña. En una hora pasan 26. O sea, no es harto, ¿no? O sea, siempre va a haber un tiempito para poder cruzar y ponerse aquí, a este carril. Entonces, por eso es que te dice que te permiten ir a esto a la derecha, giran estos, a la derecha no tienes problema, giras, van recto y estos van rectos de aquí, 2 carriles. ¿No ven? Entonces, esa es la primera fase. Y la otra fase va a ser, estos de aquí ya también tienen que estar parados, aquí está parado. Este es el símbolo que se utiliza para ir indicando
que están detenidos, y la fase 2 es estos, los que están circulando. Entonces, estos del norte hacia el sur, estos 3. Ya también, ¿qué pasa aquí? Tenemos 18 en mixtos, 18 por hora. Entonces dice, bueno, puede estar permitido estos 18 para que giren, o sea, aquí está, este sería los de 18 para que giren, y estos de aquí, 42, o sea, poquitos, digamos, no tienen mucho. Entonces, permiten. Y el otro, que me olvidé comentar, este es 16 para girar. Entonces, este 16 gira y es 302, 322, entonces 16 por hora. Entonces, y este es poquito va a pasar. Entonces, nos está diciendo que si tenemos volúmenes a la izquierda muy bajos y no tenemos área protegida, aquí no hay, o sea, directo está, no hay separador censal, no hay nada aquí. Entonces, hay una demarcación en el pavimento, no es que no hay nada. Demarcación en el pavimento está aquí. Para decir que hasta aquí puedes ir viniendo y este otro puede ir pasando así. Entonces, no puede venirse aquí, ¿no? O sea, para ir dirigiendo una demarcación en el pavimento. Pero no hay una jardinera, entonces no hay un refugio. Por eso es que no está muy bien esto, pero como es bajos volúmenes, entonces en una primera etapa sí, está bien, se puede admitir, son bajitos, 26, 16, 42 y 18. Entonces, por hora que van a girar. Entonces, bueno, se puede aceptar. Entonces ya sabemos las fases, eso. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, pues, por ejemplo, aquí se puede poner una velocidad en un sentido, otra velocidad en el otro sentido, entonces más complicado. Se puede poner camiones en un sentido, 5%, en este otro que sea 10%, en este otro 15%. O sea, para cada uno de estos accesos habría que ir cambiando. O sea, aquí dice, en todos los accesos el mismo. ¿Ya? ¿Para qué? Para ayudarnos a hacer más grande el desarrollo del ejercicio, ¿no? Entonces se simplifica así un poco más. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que tener presente. Bueno, para no complicarnos más, y ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Y una pregunta me ha surgido cuando hemos visto ese diagrama. Entonces, Dime. como no tenemos jardinera, en este caso, Sí. un área protegida, los transeúntes en esa intersección no podrían pasar, ¿verdad? Los transeúntes, sí, no podrían pasar. A ver, voy a poner para entender mejor. Entonces, aquí en este sector tenemos 328 por hora. Entonces, normalmente lo que ocurre es que puede haber un tiempo de verde para los semáforos aquí, o para los peatones, un tiempo de verde. Entonces, aquí van a cruzar todos mientras están detenidos ambos. Pero aquí no estamos evaluando la parte del semáforo peatonal, sino solamente la parte vehicular, ¿ya? Pero sí, te entiendo, estaría un poco más peligroso todavía, ¿no? O sea, no podrían cruzar así, y es largo, o sea, 7, Es casi claro. 14 metros, ¿no? O sea, entonces aquí debería haber un tiempo de verde para que pasen las personas, en este otro también, o sea, y después estos ya también detenidos, cuando estén detenidos para que pasen, ¿no? O sea, pero al final de cuentas, si no, aquí tendrían que quedarse a la mitad, pero es peligroso, ¿no? O sea, está bien tu opinión o tu comentario referente a que es peligroso, pero la solución sería que tienen que detenerse y haber un tiempo de verde para solamente peatones. Aquí no comentan nada de los peatones. A ver, sí, a ver, dice, tal vez está aquí. A ver, vamos a ver. Dice, estas vueltas no serán protegidas debido a sus bajos volúmenes. Esto es con vueltas a la izquierda con verde opuesto.
La fase 1 había, aquí dicen, los cruces peatonales, existe un número bajo de peatones en conflicto, 50 peatones por hora. O sea, bajo, pero entonces, ¿qué quiere decir? Es igual como estamos comentando aquí. Tendríamos bajo, giros a la izquierda, entonces los peatones podrían quedarse aquí un tiempito para pasar acá, o si no, lo mejor siempre es buscar una solución de que se detengan todos, pasen en este sentido especialmente, ¿no? ¿Listo? O sea, tienes razón. O sea, debería haber aquí un separador central, por ejemplo, que cuando es así largo, aquí se queda, después pasan al siguiente, o si no, hacer uno que pase todito esto. ¿Ya? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente ¿cómo es? La vía que está bordeando el río Rocha, antes de llegar al puente de Calacala, pero bordeando el río Rocha, existe un semáforo peatonal. Ahí tenemos una avenida, no sé su nombre exacto, para Fuerza Aérea, para esquiar, no sé cómo, tiene 4 carriles. Mínimo, no más, tiene un poquito más. Tiene 6 carriles casi, pero tiene una jardinera central. Pero ahí, para cruzar los deportistas, para entrar a la cancha de Pavicic, no sé cómo se llama, Olympic, algo así, sí, Olympic se llama ese sector de esa canchita, que hicieron los Pavicic, que son los dueños del Hotel Cochabamba. Ellos, o sea, bueno, hay un semáforo peatonal. Pones el semáforo peatonal porque eventualmente pasan los peatones ahí. Entonces se detiene todo. Se detiene este y este más. Entonces pasan los peatones todito, agarrando incluso la jardinera central pasas. ¿Ya? O sea, los dos están en, en rojo. O si no, no me fijo bien. Uno está en rojo y después recién vuelves a pasar. No, no estoy seguro. A ver, me voy a fijar y les voy a comentar, porque paso por ahí bastante. ¿Ya? Pero está muy bien, Fabiola. ¿No? O sea, Gracias. ¿no? Pero está correcto tu comentario, está bien, porque aquí debería haber un resguardo para cuidar. O no hay, entonces normalmente debería estar el semáforo para que pase todo esto, y que es largo. En cambio, en este sentido es más corto. Entonces, en este sentido es más fácil. Que posiblemente si es un lugar donde hay bastante peatón, debería haber aquí también para paso peatonal para que este se detenga un poco y lo deje pasar. Pero si no, como es poquito, podríamos pasar aquí más o menos Sí. en forma Es racional. que cuando vi esta intersección se me ha asemejado mucho a la Heroínas y San Martín, ¿no? Porque hasta hay los de la línea C, creo que son, que hacen pues este giro hacia la izquierda, ¿verdad? Para tanto en la Oquendo y Heroínas, y también salen otras líneas de la San Martín que hacen justamente ese giro. Correcto, y tenemos pero jardinera, ¿verdad? Sí, tienes razón. Muy bien, ya. Entonces, ahí vamos a quedar y el día de martes vamos a estar resolviendo este ejercicio, ¿ya? ¿Listo? Entonces, hasta el día martes, si Dios quiere. Chao, que descanse. Chao, un gusto. Chao.